Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Según la National Storytelling Network, en los Estados Unidos la definición de storytelling es: la narración es una forma de arte muy antigua y una forma valiosa de expresión humana utilizada de diferentes maneras. El tema de este podcast, storytelling, o el arte de contar una historia, es de fundamental importancia en la era de la información. Estos son los temas que componen este podcast, con la participación de Madian Morante Lara, Head of Brand and Communication en Everest, México. Hola a todos, yo soy Madian Morante y soy Head de Marketing y Comunicaciones para Everest, México, y también tengo la responsabilidad de llevar las operaciones de la Fundación Everest en el país. Madian, quiero que nos platiques qué es el storytelling. El storytelling es el arte de contar una historia. Como su nombre lo indica, storytelling es saber contar o transmitir la información con la que contamos. Es una técnica que tiene ya mucho tiempo y ha sido principalmente usada en marketing, pero conforme ha ido transcurriendo el tiempo, pues más y más ámbitos, más y más personas saben de esto y lo adecuan o lo adaptan a su trabajo diario. ¿Y por qué es importante el storytelling, Madian? Nosotros normalmente pensamos que tener la información nos da poder. Eso se ha dicho durante mucho tiempo, pero conforme ha ido pasando el tiempo y conforme ha ido evolucionando lo que hacemos, nos damos cuenta que saber mucho o saber o tener una gran cantidad de información no lo es todo. ¿Por qué? Porque tú puedes saber algo importante o puedes conocer mucho de un tema, pero si no lo sabes transmitir o si no lo sabes contar, si no sabes pasar esta información a los demás, de nada sirve que lo sepas. Es decir, cuando tú sabes mucho de algo y además cuentas una historia poderosa y además conectas con esta historia y con la forma de contarla de una manera profunda y fuerte, pues el impacto que vas a tener al saber esto será mucho mayor que si te lo quedas o si simplemente está ahí guardado en un cajón. Tienes mucha razón, Madian. ¿Cuál será o cuál es la clave para lograr una buena historia? Ahora que nos hablas de esto, acerca de las historias, ¿cuál será la clave para lograr que sea buena? Pues la clave no solamente está en la historia como tal, sino también en conocer bien a tu audiencia. La verdad es que puedes contar con una historia maravillosa o con información muy buena, pero si a tu audiencia no le interesa o simplemente es algo con lo que no está familiarizado, el impacto va a ser mucho menor. Entonces es importante que conozcas lo que sabes, que lo domines obviamente, pero que también puedas transmitir esta información a una audiencia que esté interesada en el tema. Por ejemplo, hace unos días nos invitaron a la Universidad Panamericana a entregar un taller de negociación. Este taller hablaba de los fundamentos de la negociación, puesto que la audiencia eran alumnos de distintas carreras, pero que iban empezando su curva de conocimiento. Entonces, este taller fue todo un éxito y pudimos asegurar que la información que teníamos fuera de valor para esas personas. Ahora bien, si nosotros lleváramos este mismo taller de fundamentos de negociación a un grupo de estudiantes de maestría, definitivamente el tema seguiría siendo muy, muy atractivo, pero el enfoque debería cambiar, puesto que ya no son alumnos que están empezando su carrera, sino que ya tienen cierta trayectoria. A eso me refiero con que debes conocer perfectamente tu audiencia para diseñar una forma atractiva y poderosa de poder contarla y que esto realmente tenga un impacto. Supongo que para las diferentes tipos de audiencias también hay diferentes tipos o diferentes maneras de storytelling. ¿Estoy en lo cierto, Madian? Así es, nosotros podríamos hablar de 4 tipos de storytelling principalmente. El primero de ellos habla de ficción, es decir, cuando tú relatas una historia que tiene hechos y personajes ficticios. Esto lo encontramos mucho, por ejemplo, para todos aquellos que tienen hijos e hijas en casa. Es algo muy común cuando llega el papá y se sienta a contarle una historia a los hijos. En este caso, pues muchas de estas historias
no reflejan exactamente algo real, sino que va usando pequeñas analogías, personajes inventados para poder transmitir al niño algún mensaje detrás. Es decir, que no estamos utilizando algo que estamos viendo en el día a día, sino que es algo inventado para poder transmitir un mensaje o una historia poderosa. El segundo tipo es el histórico. En el histórico nos vamos, como su nombre lo indica, a la historia, al pasado, de algo que viene desde hace muchos años y que al irlo relatando, la historia se va contando, es decir, los mensajes se van transmitiendo al contar la historia, ya sea de una empresa o de alguna relación que tuviste con alguien o alguna experiencia que sucedió en el pasado y que hace que hoy seas de cierta forma o que hoy suceda algo. El tercer tipo es situaciones reales de consumo. Aquí les quiero poner un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan un comercial muy, muy famoso de un panqué, que eran dos viejitos comiendo un panqué. Y entre ellos se decían el panqué de pasas o el panqué de nuez. Bueno, este comercial tuvo muchísimo éxito, no por el producto como tal, sino por la forma en que nos contaron la historia y en la que nosotros nos sentíamos parte de esa mesa en donde estaban estos dos viejitos. Nos sentimos identificados e inclusive al llegar a la tienda cuando veíamos el panqué de nuez y el panqué de pasas, nos acordábamos inmediatamente de la historia que nos habían contado en ese anuncio comercial. Y por último, el cuarto tipo de storytelling es el que se basa en los valores de la marca. Aquí podría también ponerles un ejemplo muy claro que es el de Nike. Nike usa relatos en donde ustedes pueden ver a una mujer o a un hombre corriendo o haciendo ejercicio y te van llevando en una historia que habla de los valores de la persona que usa el producto, no del producto como tal. Entonces, de esa forma, los consumidores o las personas se sienten identificados con uno o dos valores y eso es suficiente para motivar una compra. Muy interesante. Marian, ¿cuáles son los elementos fundamentales de un storytelling? Los elementos fundamentales de un storytelling, definitivamente, y como iniciamos esta grabación, podría decir que son dos: la historia, story, y la forma en que estás compartiendo esa historia, que es el telling. Ahora, después de eso también hay un elemento fundamental que es el ambiente. Para que una persona se pueda sentir identificado con la historia y pueda sentirse parte de, necesitas crear un ambiente alrededor. Puede ser un bosque, puede ser un restaurante, puede ser algún encuentro que hayas tenido en la universidad, en el trabajo, es decir, todo lo que va alrededor y lo que acompaña tu historia, ese es el ambiente y es muy importante describirlo bien para que tú puedas sentirte parte de eso que se está contando. Otra cosa súper importante es el personaje. No hay una historia sin un personaje. Entonces necesitamos tener un personaje o un centro de atención que va a ser la persona o el objeto o el ser que va a sufrir una transformación o que va a vivir ese relato. Y por último, es importante que tengamos un desafío, un conflicto o una motivación. Y aquí para poder resumir todos estos elementos importantes, les quiero poner un ejemplo que también muchos de nosotros conocemos y es la historia de Disney Buscando a Nemo. En esta historia, el personaje es Nemo como tal, Nemo y su papá, principalmente. Ellos, al inicio de la historia, lo que se encarga Disney es presentarnos el ambiente, que es el mar, que es los corales, que es todo esto muy lindo en el ambiente acuático. Nos sentimos parte de su universo, de su día a día, y una vez que tenemos todo el ambiente súper bien descrito y presente, ahora sí nos empiezan a presentar las motivaciones, los miedos, los desafíos que van teniendo en el día a día, hasta que llega un clímax, que es cuando Nemo se pierde y trata de regresar a casa. Si se dan cuenta, Nemo empieza siendo de una forma y termina siendo de otra. Entonces esto te habla de una transformación o de una evolución. Eso debe estar sí o sí presente en una historia para que realmente la persona que lo esté escuchando se sienta identificado, identificada y se enganche con ese relato. Marian, me gustaría que nos platicaras ahora acerca de algunos tips que pudieras dar también para aplicar el storytelling. Claro, mira, te podría dar 4 tips adicionales, independientemente de los elementos que ya revisamos. Uno es
que no perdamos a la audiencia o a la persona que nos esté escuchando. No sé si a ustedes les ha pasado que estamos en una plática de café con nuestras amigas, nuestros amigos, y nos están contando algo que les sucedió. Bueno, no falta la persona que te dice, y porque para esto, lo que pasó el otro día, es decir, van haciendo una maraña con la historia y eso hace que la audiencia se desconecte y los perdamos. A eso me refiero con no perder a nuestra audiencia, es decir, que tengamos una forma muy clara de llevarlos del punto A al punto B. Ahora, la segunda cosa que yo les podría recomendar es tener un elemento sorpresa, es decir, no tener una línea plana entre el A y el B, sino que en esa historia o en ese relato sí tengamos pequeños picos. Estos picos no deben perder a la audiencia, pero sí es importante que tengamos un factor wow. Por ejemplo, en los eventos de marketing, cuando van a iniciar, hay pequeños factores wow que pueden lograr esta sorpresa en la audiencia. Uno podría ser que una cortina caiga o que de repente tengamos fuegos artificiales inesperados. Son pequeñas cosas que nos van a hacer mejorar esta experiencia para la audiencia o para la persona que tenemos enfrente. El cuarto punto es que si bien es cierto que la vida no es de color de rosa y que siempre tenemos dificultades, que tenemos problemas que resolver, se sabe por varios estudios que se han hecho que las historias que te dejan un buen sabor de boca al final son mejor aceptadas por la audiencia y mucho más compartidas, no solamente en redes sociales, sino que se comparte también de boca en boca, que eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, regresando a la historia de Nemo, no fue una historia en donde todo salió bien, pero al final te quedas con una buena sensación de que el personaje principal logró sortear todos los problemas y logró regresar a casa y ser feliz. Ese tipo de historias son muy bien aceptadas y muy compartidas. Marian, ¿qué otras cosas consideras que pueden impactar con el storytelling, que tenga un impacto real? Pues mira, como te decía al inicio, la información por sí sola ya no es poder. De nada sirve saber mucho de algo, sino que tienes que saberlo contar. Hay otra área que impacta de manera importante y es la experiencia del usuario. Hoy en día hablamos mucho del Customer Experience. ¿Por qué hablamos de eso? Porque nuestra competencia o porque la persona que está al lado puede imitar nuestro producto de manera muy rápida y muy fácil. Es decir, los productos hoy en día es difícil diferenciarlos si los pones uno contra el otro. Lo que sí es difícil imitar o copiar es la experiencia que las empresas dan a sus usuarios. Es decir, es muy difícil que el de enfrente copie exactamente lo que yo le hago sentir a mi cliente cuando está comprando mi producto o cuando está experimentando el servicio que yo brindo. Entonces, la experiencia del usuario habla precisamente de eso, que tú puedas contar una historia a tu consumidor o a tu audiencia y que los hagas sentir de cierta forma que sea súper difícil de replicar por otros y que además ese cliente se vaya después de tener contacto contigo con un muy buen sabor de boca y te recuerde por eso. Eso al final del día va a crear sí o sí lealtad. Lealtad contigo si eres una empresa o si es una relación personal. La forma en que tú hiciste sentir a tu pareja, a tu mamá, a tus primos, a tus amigos, habla mucho de quién eres tú. De hecho, hay un quote que me gusta muchísimo que es de Maya Angelou que dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará inclusive lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Entonces, el storytelling no solamente habla de lo que hacemos como empresas o como consumidores, sino también habla de cómo hace sentir a las personas que están en tu vida, en tu día a día, en tus relaciones personales. ¿Algo más que quisieras añadir, Marian? Sí, pues decir que storytelling no se limita únicamente al sector empresarial. El storytelling no es solamente importante para la gente de ventas o para la gente de marketing. El saber contar una historia hace que tú puedas conectar mente y corazón con los demás. Entonces yo les invito a que puedan revisar las conversaciones que tienen con sus personas queridas y que vean si están conectando, que vean si están pudiendo transmitir esos mensajes que consideran importantes y que puedan adaptar esta habilidad suave no solamente en el negocio, en su oficina, sino también en sus relaciones interpersonales, que hoy en día pues es algo fundamental para que nosotros podamos vivir felices.
Pues muchísimas gracias, Marian. Esperemos que haya más charlas en torno a este y otros temas interesantes. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar y los seguimos esperando en nuestros siguientes podcasts. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.